Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te merece. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Doctor Cámara, dicen que parece que la inflación estuviera cediendo en los Estados Unidos, pero no tanto como algunos aspiraban a que eso sucediera. Y en Colombia tenemos también un proceso inflacionario delicado. La inflación, el grande enemigo de la economía. ¿Qué opina usted sobre el particular y cuáles son las perspectivas de este fenómeno en los próximos días o en los próximos meses? Pues, doctor Fernando, en Estados Unidos, si bien es cierto que el índice de precios al consumidor que conocimos el día de ayer, que de hecho generó un remesón importante en las bolsas que cayeron en un día tal vez a niveles o en proporciones que no se observaban desde 2020, sí es cierto que dio o ha venido dando un respiro durante 2 meses consecutivos. El índice de precios al consumidor en junio aumentaba en términos anuales a razón del 9.1%, y el dato que se publicó ayer correspondiente al mes de agosto, pues la variación se ubicó en 8.3%. En apariencia hay algo de mejora que está directamente relacionado con un compás de espera o con una tregua que dieron los precios de la gasolina, pero lo que subyace, como bien lo dice, lo que se denomina la inflación subyacente, no mostró algo similar. Por el contrario, la inflación subyacente subió de 5.9% a 6.3%. Y yo creo que ahí es donde los mercados sencillamente se frustran en el deseo de haber encontrado alguna señal de que la inflación estaría ya empezando a ceder o haber alcanzado ya picos, o por lo menos que en los próximos meses viniera con mucha menos presión. Pero en la medida que la inflación básica, que es la que excluye esos componentes volátiles que son alimentos, que son energía, que son combustibles, sigue subiendo, pues lo que se marca es que la indexación y el desanclaje de las expectativas de inflación sigue gobernando el mundo, y no pasa únicamente en Estados Unidos, sino pues también está pasando en un país como Colombia. Esa fue una muy mala noticia para los mercados. Usted ve ayer que caídas de más del 4% en el Standard & Poor's, que hay que ponerlas en perspectiva. Perdieron en un día, en proporción, lo que no se veía desde el año 2020, pero esa corrección que se dio el día de ayer borra ganancias de 3 días anteriores, porque los mercados venían bastante alentaditos pensando pues que vamos a tener una mejor cifra. Esto básicamente lo que genera, doctor Fernando, es que una vez más todos los ojos están puestos en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, donde muy seguramente se va a decretar un alza de 75 puntos básicos, sería la tercera alza consecutiva de esta magnitud, y ya se da por descontado en los mercados de futuros de tipos de interés que la FED muy seguramente va a llevar la tasa de interés hasta niveles incluso del 4.25. En Colombia no es la excepción, inclusive usted y yo lo hablamos la semana pasada. El gobierno estaba muy calladito con ese tema de la gasolina, pero pues ya le tocó sincerarse y reconocer que sí o sí le va a tocar subir la gasolina de manera importante. Una cifra descomunal si piensan llevarla a nivel de paridad internacional, porque eso es gasolina corriente valiendo 18.000 pesos y está en 9.000. Cada 1.000 pesos que sube la gasolina, según estudios del Ministerio de Hacienda, doctor Fernando, le pone 0.65% de presión a la inflación. Pero pues no la va a tener fácil el gobierno, que llegó con un discurso progresista en pro de la gente, en pro de los menos favorecidos, y es clarísimamente una gasolina mucho más cara, pues lógicamente impacta transporte, impacta alimentos y exacerba más un fenómeno de inflación que sigue siendo altamente preocupante en Colombia. Pues muy grave, y eso está muy comunicado con el precio de los combustibles, que no sabe uno cómo lo van a manejar, ¿no? Dijeron que empezaba el aumento ahora en el mes de octubre, es decir, en un par de semanas, pero no han dicho con qué meta. Si es con la meta de llegar a precios internacionales y poner la gasolina a 16 o 18.000 pesos, como dice Fendi Petróleo, o se quedarán en la mitad del camino, y eso significa un subsidio también muy grande, porque el subsidio del gobierno a la gasolina es un subsidio gigantesco. Se habla de 10 billones de pesos trimestrales, doctor Cámara. Sí, señor, esos son 40 billones anuales y la cifra es muy clara, doctor Fernando. El déficit fiscal en Colombia hoy día, el año pasado al cierre, estaba alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Esos son 80 billones de déficit. Quiere decir que en proporción, solo lo que podría acumular el déficit del Fondo de Estabilización de Precios es la mitad del déficit total de la economía.
lo cual naturalmente pues es muy crítico y genera una necesidad imperiosa en las finanzas públicas que por más progresismo, doctor Fernando, eso es un tema de plata. Y al final, así no se quiera, la gasolina toca subirla. Y en ese escenario, con reforma tributaria a bordo, donde se afectan las personas que ganan más de 10 millones de pesos, las pensiones que ganan más de 6 millones de pesos. Adicionalmente, el problema tan difícil y tan grave que se está enfrentando en temas de servicios públicos y en energía, que en la inflación del último mes muestra un acumulado de casi el 25%, cerquítica a lo que han subido los alimentos. Y esto en una necesidad de tomar decisiones críticas, sobre todo a nivel de la costa Caribe, pues hará que el tema desde el punto de vista social no sé hasta qué punto se pueda mantener controlado y la gente empezar a reclamar reivindicatorias desde muchas promesas que hicieron de campaña que a todas luces, desde el punto de vista financiero y fiscal, resultaban bastante complejas. No cabe duda, una situación supremamente compleja para el gobierno y para los colombianos. Doctor Cámaro, las bolsas de valores en los Estados Unidos se vinieron al piso. ¿Cuál fue la expectativa y cuál fue la realidad de la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Y cuáles son las perspectivas para estos días que vienen? Aquí hubo una corrección también, doctor Fernando, pero valga la pena que decir que debe reconocerse que ni el mercado cambiario, específicamente el tipo de cambio, está reaccionando de manera desordenada, ni tampoco la bolsa lo ha hecho en la misma forma. Sin embargo, pues es que no se puede desconocer que la bolsa ya ha venido presentando unas correcciones absolutamente importantes después de las alzas tan significativas que, entre otras cosas, lideraron las OPAs que lanzó el grupo Gilinski por el grupo Sura. Esto básicamente dobló los precios de muchas acciones, inclusive de las acciones como la de Ecopetrol, como las de las energéticas, que deberían estarse beneficiando naturalmente de estos esquemas tarifarios que tienen el kilovatio hora carísimo en muchas partes de Colombia. Pues han venido corrigiendo. Acuérdense que Ecopetrol llegó a estar casi a 3.200 o más de 3.000 pesos y en su momento cayó de una forma importante hasta 2.200, ahí se ha mantenido y lo mismo ha pasado con la mayoría de títulos de la bolsa, luego ya se ha venido dando una corrección que de alguna forma asume o descuenta, uno, tasas de interés más altas que naturalmente afectan el valor de las compañías y dos, la posibilidad de que la economía se empiece a desacelerar, sobre todo cerrando este año y en el próximo, porque irrevocablemente, doctor Fernando, al Banco de la República en su próxima reunión de septiembre le va a tocar subir la tasa de interés a un muy buen ritmo, porque la inflación de agosto salió completamente desviada de lo esperado y la inflación básica sigue subiendo, se aproxima casi el 7%. Pero délo por hecho que el Banco Central va a subir la tasa de interés y esto pues naturalmente va a desacelerar la economía y eso naturalmente afecta las expectativas de resultados de las empresas y por ende los valores que se asignan. Sin embargo, no ha venido cayendo de una forma tan desordenada como vimos ayer. En las bolsas americanas se cayeron alrededor de 4 o 5%, siendo las más castigadas las tecnológicas, pero pues naturalmente sí hay, digamos que una expectativa de más estabilidad y con más probabilidad de descenso, que se empiece a ver una recuperación sostenida por ahora en el corto plazo en los precios de las acciones. Hay todavía muchos temas por resolver, doctor Fernando. Acuérdese que no se han pasado los 90 días del gobierno, todavía se siguen anunciando cosas y hay mucha incertidumbre sobre lo que realmente pueda pasar y cómo se puede ir definiendo el rumbo del país. Una de las cosas que ha anunciado el gobierno, y lo acaba de anunciar, me parece que fue ayer, es que podría disponer de recursos de los fondos privados de pensiones para cumplir sus obligaciones o las obligaciones que surgieron de sus promesas para darle un ingreso a los ancianos que no tienen pensión. Eso significa un golpe a los fondos de pensiones y significa un golpe a la inversión en Colombia. Doctor Cámaro, ¿cómo lo ve usted? Sí, sin duda, doctor Fernando, hay que entenderlo, ¿no? Evidentemente, al anuncio que hace en los diarios de amplia circulación, el presidente sale muy rápidamente a aclarar que eso no es cierto y que él está básicamente pensando en modelos pensionales multipilares como los que creó el Banco Mundial o los que se estudiaron en alguna época en 1994, que son cosas distintas. Sin embargo, como todos y muchos de los anuncios, esto hay que irlo aterrizando y entender de qué se trata. Mucho se ha hablado de la transición energética, pero no hay claridad de qué va a pasar con el Ecopetrol, cómo se va a hacer, más allá de algunos anuncios aislados que se han enmarcado más en la mofa hacia una ministra pues que se ve bastante desorientada. Anuncios en lo pensional que pues ahí se van a ser tramitados hasta el próximo año, luego más allá de habladurías, de ir y venir, pues no va a haber tampoco mucha claridad. Y nada de esto obviamente juega, doctor Fernando, a favor de la certidumbre que necesita el país a efectos de poder avanzar, sobre todo porque estamos enfrentándonos a unas condiciones macroeconómicas que no son amigables al crecimiento. Mayores tasas de interés, tanto afuera como internas, menor crecimiento económico, tanto afuera como interno,
y esto naturalmente pues hace que cualquier tipo de política económica desde la política pues que no sea clara genere más incertidumbre y pues de alguna forma pueda aplazar decisiones de inversión. No cabe ninguna duda, decisiones de inversión aplazadas es menos crecimiento económico. El crecimiento económico no se hace sino a partir de la inversión, del ahorro primero, de la inversión después, y no hay expectativas para eso. ¿Y usted qué cree? El aumento de la tasa de interés, porque en los Estados Unidos ya se manifestaron por la idea de que van a ser 75 puntos básicos. ¿En Colombia cree usted que seguirá la misma ruta? Yo creo que sí, doctor Fernández, es probable que tengamos otros 100 básicos de ajuste porque el número de agosto estuvo muy desviado de las expectativas de todo el mundo. Y el problema es que el anclaje de expectativas de inflación está perdiendo cada vez más fortaleza y pues como dijo el presidente de la Reserva Federal recientemente en Jackson Hole, pues aquí lo que va a pasar es que dolorosamente los consumidores y la economía van a tener que soportar una desaceleración vía tasas de interés, una política monetaria restrictiva que lógicamente ayude a moderar esas expectativas de inflación. Lógicamente, doctor Fernando, la inflación no está generada únicamente por temas de mayor demanda, hay asuntos estructurales de oferta que esos no se atacan necesariamente vía tasas de interés, donde uno esperaría que la política pública empiece a actuar. Ya hay algunos anuncios de interés del gobierno y del sector público de traer fertilizantes subsidiados y de alguna manera tratar de que eso le ponga un poco de presión a la baja a los precios de los alimentos que están creciendo al 25%. Es decir, impresionante ir hacia el mercado y como la pérdida de poder adquisitivo se nota cada vez más y la gente ya cada vez lo siente con mucho más rigor. Entonces hay cosas de oferta que no se corrigen con tasas de interés, que requieren política pública, pero necesariamente el Banco de la República tiene en su inmensa responsabilidad volver a anclar las expectativas de inflación y esto se hace con tasas de interés. Bueno, lo que usted está diciendo lo hizo en grande el gobierno colombiano con el IDEMA para traer muchas cosas menos costosas del exterior y distribuirlas en el mercado nacional. Eso era lo que hacía el IDEMA fundamentalmente con el trigo. Y los desórdenes fueron tales que fue necesario liquidar el IDEMA que ya no daba, que ya no resistía más. Bueno, veremos qué pasa, doctor Cámaro, y pendientes de lo que ocurra en los próximos días, que van a ser días muy movidos para las bolsas, para los bancos centrales, para los inversionistas en general. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A ustedes, mi amado. Era Álvaro Cámaro, grande economista, quien nos daba otra vez una excelente lección de economía que les traíamos gracias a Colsubsidio. Somos Colsubsidio, una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Te brindamos soluciones integrales de vivienda, créditos que se ajustan a tus necesidades.